vía electrónica, ¿no? Entonces, el primer caso sucedió en el año 1000, en la década de los 80. Se llama SIDA, que quiere decir síndrome, la S de síndrome, que quiere decir un conjunto de signos y síntomas, de inmunodeficiencia, la I inmuno porque deficiencia, la D, porque produce un estado de inmunodepresión, destruye las células. Adquirida porque se lo adquiere el virus por un mecanismo de transmisión, puede ser sexual, parenteral, congénito, ¿ya? Por eso se llama SIDA. No es lo mismo decir VIH que decir SIDA, ¿ya? Por eso se habla pacientes VIH, SIDA. ¿Por qué? Porque esta enfermedad, este estado, tiene 3 etapas. Desde el periodo de incubación hasta que aparezca la primera etapa, que es aguda, que es la etapa 1. La segunda etapa, que es la más larga, que dura de 8 a 10 años, que es la etapa crónica o de latencia. Y la última etapa, que dura de 2 a 3 años, que es la etapa SIDA. Que es la etapa SIDA. ¿Ya? Entonces, se dice, si hiciéramos pacientes con SIDA, ese paciente tiene SIDA, no se puede decir eso. ¿Por qué? Porque no sabemos, porque no todos están en esta última etapa. Entonces, por eso decimos paciente VIH-SIDA, porque puede estar en cualquiera de las etapas. Generalmente decimos paciente que vive con el VIH-SIDA, PDDS. Ese es el que está en esta etapa, sobre todo de latencia, ¿no? Vive con el VIH, pero no tiene clínica. Es un paciente que generalmente es asintomático, ¿ya? Entonces, el SIDA, como vemos, es la última fase solamente, ya cuando hay las infecciones oportunistas. Esto es que les quede claro. ¿Es una enfermedad aguda o crónica? Es una enfermedad que crónica, dura años. En un paciente que desde que se infecta hasta que se muere puede durar entre 15, 12, 15 años o más, ¿no? Es una etapa crónica. Eso estamos hablando si es de forma natural. ¿Qué significa natural? Si el paciente ni sabe que tiene la enfermedad y va a evolucionar. Pero actualmente existen unos medicamentos que se llaman antirretrovirales. Antirretrovirales. Es como decir un antiviral. ¿Qué es los antivirales? ¿Qué función tienen los antivirales? Inhibir la replicación del virus, evitar que el virus se multiplique, que aumente la carga viral. Esa es la función. Ese es un antiviral, pero en el caso del SIDA se llama se aumenta esa palabrita, retro. ¿Por qué? Porque el VIH es un virus que pertenece a una familia que se llama retroviral. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos antivirales, llamados antirretrovirales, son específicamente para estos virus, para inhibir la replicación de estos virus de esta familia, entre los cuales está el virus del VIH. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces, actualmente existe eso. Si un paciente, sin saber que tiene SIDA, llega a morir, se murió de SIDA, decían antes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no usó antirretrovirales. Actualmente esos antirretrovirales se pueden dar en esta etapa que es más larga, se dan desde aquí inclusive, desde la etapa aguda, si lo descubren a tiempo, ¿no? Antirretrovirales. Entonces, esos antirretrovirales, al inhibir su replicación del virus, pueden
mantenerlo durante toda su vida, si toma periódicamente. No solamente debe tomar uno, son combinación de 3 o 4 medicamentos antirretrovirales para mantener su estado inmunológico estable y no entre a esta etapa de SIDA. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, forma natural de la enfermedad es así, pero si toma los antirretrovirales puede perjudicar su vida. Bueno, a varias infecciones oportunistas. Eso les queda claro, ¿no es cierto? Bueno, aquí tenemos al virus, pertenece a la familia Retroviridae, género Lentivirus, y fue descubierto y considerado como el agente de la naciente epidemia en la década de los 80 por un equipo del Instituto Pasteur de Francia, donde comandaba Luc Montagnier. En el año 1983 se lo estudió bien al virus, es esférico, dotado de un ácido ribonucleico, es ARN lo que tiene este virus, y tiene su cápsula. Eso es lo que tiene todo virus, ¿no es cierto? Pero este virus tiene la particularidad que tiene glicoproteínas, así como arbolitos tienen sus glicoproteínas. Esas glicoproteínas, este verdecito, es la GP41 y este lila es la GP120, glicoproteína 120 y GP41. ¿Para qué sirven esas glicoproteínas? ¿Para qué sirven, chicos? Para unirse a la célula linfocito T CD4 que la van a infectar y la van a destruir. Si no tuvieran estas glicoproteínas, no pudiera unirse. Además, en la célula existe otro receptor, ¿no? Bueno, además, ¿qué cosa más tiene este virus? Enzimas, que son la integrasa, que son la transcriptasa inversa y que son la proteasa, ¿no? Esas son las 3 enzimas, transcriptasa inversa, integrasa y proteasa. Cada una de estas enzimas son responsables. ¿Qué función tienen las enzimas? En general, la replicación del virus. Esas son las funciones que actúan en la replicación del virus. Cada una tiene diferente función. Vamos a ir viendo cuando veamos la replicación del virus. Bueno, nosotros como médicos nos interesa que el virus se replique o no. Que no se replique. Por eso se dan los antirretrovirales. ¿A nivel de qué actúan estos antirretrovirales? A nivel de las enzimas del virus, inhibiéndolas. Las inhiben a estas enzimas del virus y entonces el virus va a poder replicarse. No va a poder replicarse. ¿Ya? Bueno. Esta es la replicación del virus. ¿La han visto en práctica? ¿La han entendido? ¿Sí? Bueno, les repito para que les quede más claro y también a los que recién van a llevar para que refuercen su clase. Este es el virus. Miren, sus glicoproteínas, su ácido nucleico, su cápside. Entonces, este virus, ¿y esto qué es? ¿Qué es esto? Toda esa célula. Esta es la célula a la cual va a infectar. ¿Qué se llama esa célula? A ver, ¿qué se llama? ¿Usted cómo se llama? Pero no solamente se llama CD4. Un linfocito. Y un linfocito es una célula sanguínea de la sangre. Se llama linfocito T CD4. ¿Ya? Esa es el sitio blanco de acción de este virus. Esa es la que le encanta infectar. ¿Ya? Porque ustedes saben que los virus no pueden vivir solitos, ¿no es cierto? Necesitan infectar a una célula y cada virus tiene diferentes
células blanco, células predilectas, el virus de la hepatitis son los hepatocitos. El virus de la rabia son las células musculares y después células nerviosas. Este es el linfocito TCD4. Entonces, ¿qué hace? Se pone en contacto con el receptor. ¿Cuál se llama? ¿Qué se llama el receptor de la célula? CCD5. CCD5. Ese es el receptor de la célula. El linfocito TCD4 tiene que tener ese receptor y este tiene que tener la GP120 para poder ingresar. Entonces, ingresa el virus, sobre todo su ácido nucleico. ¿Cuál es su ácido nucleico? ARN. La célula, a su vez, tiene su propio ácido nucleico. ¿Cuál es el ácido nucleico de la célula? ADN. Entonces, ¿cuál es el fin? Que este ARN se transforme en ADN. ¿Y quién lo hace eso? La transcriptasa inversa o transcriptasa reversa, dicen otros libros. Transforma, es una enzima que tiene el virus, que transforma su ARN en ADN. ¿Y para qué transforma eso? Para que pueda adicionarse al ADN de la célula, el linfocito TCD4. Entonces se enmascara ese ARN del virus, y ahora es ADN del virus, en el ADN de la célula. Y la célula lo reconoce como propio. Entonces, desde ahí, ese ADN del virus le envía mensajes genéticos a la célula para que empiece a sintetizar virus. ¿Y cómo se sintetizan virus? Formando por separado sus componentes. ¿Cuáles son sus componentes? La cápside y los ácidos nucleicos, ARN. Entonces, ¿quién es la que hace que ese ADN del virus se incorpore dentro del ADN de la célula? La integración. Los componentes que son la cápside y los ácidos nucleicos por separado, ¿quién hace que se reúnan cada uno con su cada quien y se formen nuevos virus? ¿Qué hace? ¿Qué se llama ese proceso? Ensamblaje. Se ensambla el ácido ribonucleico con su cápside y se forman nuevos virus. Entró un virus y salen millones. ¿Y qué va a suceder con esta célula? Se muere. Entonces, en este proceso de replicación terminado, se generan nuevos virus aumentando la carga viral y se mueren las células TCD4, disminuyendo la concentración de linfocitos TCD4, entrando el paciente en un estado de inmunodeficiencia. ¿Se ha entendido? Bueno, aquí tenemos más facilito el receptor de la célula, la GP120, ingresa en el virus, ¿no es cierto? Ahí tenemos cómo logra ingresar el virus, ahí tenemos al ARN, ya entró dentro y tenemos la transcriptasa inversa que transforma el ARN en ADN. Y este ADN tiene que ingresar al ADN de la célula mediante la integrasa, ¿no? La integrasa integra el ADN del virus en el linfocito. Bueno, ¿y qué es lo que hace? Empieza a sintetizar los componentes. ARN es el molde para la creación de nuevos virus y la cápside. ¿Qué hace? La proteasa es la que produce el ensamblaje de estos componentes y ahí se van generando nuevos virus que salen y la célula se bueno, explicado de otra manera. Y aquí están todos los pasos que se siguen en la replicación viral.
acabo de decir en resumen. Bueno, y entonces, ¿qué será la carga viral? Eso les tiene que quedar claro, para que ustedes empiecen a hablar y así con terminología médica. ¿Qué es la carga viral? La cantidad de virus, chicos, pero ya no me digan cantidad de virus. Carga viral en cualquier enfermedad es la cantidad o concentración de virus. Carga viral baja, que quiere, o dosis infectiva también se puede llamar, eso es sinónimo, ¿ya? Cuando ustedes vean en un libro dosis infectiva de la salmonela, dosis infectiva del virus del SARS-CoV-2, la carga viral del SARS-CoV-2 se refiere a cantidad de virus. ¿Eso les queda aquí? O sea, no van a decir cantidad de virus. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Vienen a sentarse. ¿Qué van a decir? Carga viral. ¿Qué más pueden decir? ¿Qué más pueden decir? Dosis infectiva. Carga viral o dosis infectiva significa cantidad de virus. Linfocitos T, CD4 son las células T que son helper, ayudadoras, ¿no? Los valores normales son de 600 a 1500. Todos tenemos esta cantidad si somos inmunocompetentes. ¿Qué es un inmunocompetente? Ay, no. ¿Sabe qué? Lo que me ha dicho ahorita, ¿qué es un inmunocompetente? Un paciente inmunodeprimido. Es como le decía, ¿qué es una blusa blanca? Es una blusa negra. ¿Es lo mismo? No, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es un paciente inmunocompetente? Eso, es un paciente que tiene buenas defensas. Si ustedes son inmunocompetentes, sus valores de TCD4 van a estar entre 600 a 1500. Eso es lo deseable para todo el mundo y no se pierde, ¿no? Pero hay estados de inmunodepresión, no por SIDA, por cualquier otra causa. Un diabético no va a tener esos valores así. Un paciente con cáncer no va a tener esos valores así. Un niño no va a tener, un bebé. Un anciano tampoco va a tener esos valores, por eso son más susceptibles de infecciones, ¿ya? ¿Y qué es el SIDA? Ya saben ustedes que es el estadio último donde surgen las infecciones oportunistas. ¿Por qué? Porque esto va. ¿Y hasta dónde va? Se dice que un paciente, desde el punto de vista del laboratorio quiere decir que me estoy basando en un dato de laboratorio. Y en este caso el dato del laboratorio son los linfocitos TCD4. En un paciente SIDA, los datos del laboratorio de linfocitos TCD4 tienen que estar menos de 200 por milímetro cúbico. Chicos, yo en los exámenes les hago pensar. Si yo le estoy diciendo datos de laboratorio, significa que tienen que dar un dato de laboratorio, no me tienen que dar un dato clínico, ¿no es cierto? Si yo les digo, a ver, un dato de laboratorio que me haga pensar en un paciente SIDA. Ajá, puede decir. 250 por Linfocitos TCD4 menos de 200. Y si yo les digo, a ver, un dato clínico que me haga pensar en un paciente SIDA. Infecciones oportunistas. Infecciones oportunistas. Diarreas crónicas, tuberculosis, meningitis por Cryptococcus neoformans, neumonía por Pneumocystis filogenes, por cualquiera, uno se puede morir de cualquier microorganismo si está en estado SIDA. Pero eso es lo más común, ¿ya? Eso es desde el punto de vista clínico. Nota la diferencia, que les estoy haciendo la misma pregunta, pero con palabras diferentes que tienen otro sentido. ¿Sí? Y desde el punto de vista epidemiológico de un paciente que esté en etapa SIDA, ¿qué podría ser? Que alguien cercano haya tenido VIH. ¿Sí? Que alguien cercano haya tenido VIH, SIDA. Cercano. Puedo estar con mi padre, pero no
Puede que mi padre tenga SIDA y yo no tenga. Con pareja. La pareja, pues, porque la transmisión es por relación sexual, no es por tener contacto cercano. Por un accidente laboral, ¿no? Puede ser una personal de salud que trabaja con pacientes en el hospital que hay riesgo de una punción, por ejemplo. Ese es un dato epidemiológico que me puede hacer pensar que puede estar y presenta clínica, ¿no? Los pacientes SIDA tienen que tener clínica, ¿no? Esos son datos de un drogadicto endovenoso que me aparezca con tuberculosis. Entonces yo debo pensar si no ha sido ese el mecanismo de transmisión o una trabajadora sexual, ¿no? Que la aparezca así con herpes zóster, ¿no? Entonces yo puedo pensar que es un factor de riesgo epidemiológico el tener relaciones sexuales promiscuas. Entonces, durante esas etapas de la enfermedad, ¿me estoy dejando entender, chicos? Estoy tratando de hacérselo lo más sencillo posible. Durante esas etapas de la enfermedad, en la infección aguda, que dura de 2 a 4 semanas, ¿no? Se producen grandes cantidades de VIH. Desde el punto de vista de los dos parámetros importantes del laboratorio, que es la concentración de linfocitos de CD4, ¿y cuál es el otro? La carga viral. Estos son dos parámetros importantísimos del laboratorio. ¿Qué es lo que me indican esos dos parámetros? ¿Qué me indican? Sirven para medir qué? El estado inmunológico del paciente. De acuerdo a los resultados de estos datos, yo sé si es un paciente inmunocompetente o inmunodeprimido. ¿Está claro? Ya. Entonces, en la primera etapa, como recién se infectó aquí el paciente, va a empezar a replicarse el virus 2 a 4 semanas. Se empieza a replicar el virus y después cae. No cae hasta el suelo, cae y se mantiene ahí. Continúa replicándose, pero no en gran cantidad como al principio. Y entonces, al aumentar la carga viral, ¿qué es lo que va a disminuir? Los linfocitos. Normalmente nosotros tenemos una cierta cantidad de 600 a 1500 por milímetro cúbico. Entonces, si yo tengo esa cantidad, al aumentar la carga viral va a caer mis linfocitos TCD4, pero después, durante esos 8 a 10 años, va a haber replicación, pero no tan aguda, tan grave como en la primera etapa. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué dice ahí? En la etapa aguda se producen grandes cantidades de VIH. ¿Por cuál mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo por el cual se producen grandes cantidades de VIH? Replicación viral. Entonces, la célula CD4 para hacer copias de sí mismo y destruir estas células durante el proceso. Debido a esto, el número de CD4 también disminuye rápidamente. ¿Hasta ahí me han entendido? En la primera etapa sube la carga viral y como consecuencia baja los linfocitos TCD4. En la etapa de latencia clínica o estado latente o crónica, dicen algunos libros, dura de 8 a 10 años. Entonces aquí, de 8 a 10 años. ¿Qué sucede aquí? Se mantiene, ¿no? Se mantiene en carga viral. Durante esta fase el VIH todavía está activo, pero se reproduce a niveles muy bajos y probablemente el paciente no tenga síntomas ni se enferme. O sea, se mantiene estable 8 a 10 años. ¿Está claro? Y en la etapa SIDA, que es ya acá, nuevamente van a ingresar
la carga viral, pero aumentar en grandes cantidades. Y como consecuencia, ¿qué va a pasar? Los linfocitos TCD4 caen. ¿Caen a qué nivel? Menos de 200 por milímetro cúbico. Y vienen las infecciones oportunistas. Entonces, ¿eso me han entendido? Dicho de otra manera, con dichos en el laboratorio, porque son parámetros del laboratorio que deben pedir ustedes. ¿Eso qué es? En este subtubo, ¿qué hay? ¿Qué hay en ese tubo? Leche. ¿Qué hay? Sangre del paciente. Entonces, antes de una infección, en un paciente que no tiene VIH, digamos que todos nosotros no tenemos VIH, nuestra sangre está solo por linfocitos TCD4 en una cantidad de 600 a 1000 mililitros. Si me infecto y entro en la etapa aguda de 2 a 4 semanas, ¿qué va a pasar? Este virus se replica en gran cantidad y por lo tanto la cantidad de linfocitos T que yo tenía van a bajar en la etapa aguda. En la etapa de latencia se reproducen los linfocitos TCD4, se replican, porque los virus se replican, pero en una forma lenta, por lo tanto se mantienen, no sufre ninguna infección oportunista, pero a medida que pasan los años, ¿qué va a suceder? Se replican en gran cantidad los virus, aumentando la carga viral y cayendo los linfocitos TCD4 a menos de 200 por milímetro cúbico. ¿Está claro esto? Es lo mismo que el anterior, que estaba en palabras, pero esto en libritos, ¿no? Entonces, esto es lo que yo les he dibujado allá para que me entiendan. Primera etapa aguda, el rojo es la carga viral, cae. Luego tenemos los linfocitos T que caen, el T azul. En la etapa crónica, 8 a 10 años se mantienen sin haber nada de replicación hasta que en la etapa SIDA sube la carga viral, bajan los linfocitos TCD4 a menos de 200 por milímetro. ¿Está claro eso, chicos? Pero esto es ¿cuándo? ¿Cuándo sucede esto? Si yo le doy tratamiento al paciente, ¿será que sucede esto? No. ¿Por qué no? Porque es un antirretroviral. El tratamiento es con antirretroviral. ¿Qué es lo que hace el antirretroviral? Inhibe que suceda esto. Me lo para el paciente aquí. Nos puede vivir ese paciente años de años. Existe en Santa Cruz gente que ha nacido de padres con VIH, que ya tienen familia, pero que hacen todos los días, toman los antirretrovirales. Se los llama ¿qué era lo que les dije? PBS, pacientes que viven con el VIH. ¿Ya? Pacientes que viven. ¿Ya? Entonces, ya les dije, desde el punto de vista clínico, como yo sé que un paciente está en la etapa aguda, nada característico, ni angias, artralgias, fiebre, ¿no? Cefalea, cansancio. Si va a su consultorio un paciente con estos síntomas, ustedes sospecharán. La clínica no me dice nada. ¿Qué es lo que me dice? La epidemiología. La epidemiología, chicos, porque si yo no sospecho que epidemiológicamente no voy a pedir laboratorio. Pónganse ustedes en la situación real. Si viene un paciente con estos síntomas, ¡ay, sí, le pediré el laboratorio! Van a decir. No, le van a pedir cuando le pregunten. Oiga, bueno, él va a venir y va a decir, quiero que me haga una prueba de VIH porque tuve una relación. O ustedes mismos pues se dan cuenta, ¿no? ¿O no? Tiene todo tatuado, todo con sus... porque ustedes creen que lo que van a hacer son los tatuajes, esas cosas que usan material etéreo. De repente, no sé, pero
Entonces, ustedes le tienen que preguntar. Y si ustedes ven que hay un factor de riesgo en ese paciente, le van a pedir la prueba de VIH. Entonces, no es primero el laboratorio, primero la epidemiología, después el laboratorio, porque la clínica no me dice nada. Siempre valoren, eso les digo, los 3 parámetros para hacer su diagnóstico: clínica, laboratorio y epidemiología. Yo eso les digo a mis alumnos siempre, porque ahora el médico se está volviendo muy dependiente de qué. No solo del laboratorio, de los métodos auxiliares de diagnóstico, de las radiografías, de las tomografías. No tienen clínica. No tienen clínica. Dicen, si no se hace una resonancia magnética, ¿cuánto cuesta una resonancia magnética? Si no se hace una resonancia magnética, no podemos saber. Si no se hace una tomografía, no podemos saber. ¿Y la clínica? ¿Dónde está la clínica? Yo sé que hay enfermedades que son así, pero pues primero aportemos los recursos, ¿no? Con mi clínica yo puedo dirigirme hacia un lugar, ¿ya? Entonces, en esta infección aguda que dura 2 a 4 semanas, después de la exposición, hay picos de viremia. ¿Qué significa picos de viremia? Aumenta la cantidad de virus en la sangre, o sea, aumenta la carga viral. Ya les he dicho, no me digan cantidad de virus, les he dicho carga viral, y disminuyen los TCD4. A ver, chicos, aquí ya estamos hablando del diagnóstico de la laboratorio. ¿Ustedes creen que aquí en esta etapa aguda, ya hemos hablado de la clínica, no hay clínica, ¿no es cierto? Característica. Pero estamos hablando aquí ya del laboratorio de diagnóstico, no de seguimiento. El laboratorio de diagnóstico. ¿Qué es laboratorio de diagnóstico? Porque hay laboratorio de diagnóstico y laboratorio, va a ser más aquí abajo, laboratorio de seguimiento o pronóstico, ¿no es cierto? Pero para hacer seguimiento a un paciente yo tengo que saber primero qué tiene, ¿no es cierto? ¿Qué es diagnóstico? Diagnóstico es decir, hoy usted tiene esto. Seguimiento o pronóstico, ¿cómo va a ser mañana? Eso que les quede bien clarito. Y yo en el SIDA tengo laboratorios de diagnóstico y laboratorios de pronóstico. Entonces, ¿cuáles son los laboratorios de diagnóstico en cada una de las etapas? ¿Será que aquí en esta etapa aguda yo voy a pedir? No creo que les tenga que repetir diagnóstico directo o indirecto. ¿Qué es el diagnóstico directo? El antígeno. ¿Qué es el diagnóstico indirecto? Donde se busca el antígeno. ¿Será que aquí yo voy a pedir diagnóstico directo o indirecto? Indirecto. ¿Por qué? Porque todavía no hay anticuerpos, eso, densísimo, no hay anticuerpos. Entonces, chicos, yo les pregunté esta mañana en el laboratorio, ¿será que en la etapa aguda voy a pedir la prueba rápida? ¿Saben lo que es la prueba rápida, no? ¿O no? Son esos taquitos que es para todas las enfermedades ahí. Entonces, hay un huequito y ahí se pone la sangre o los materiales. El doctor Machado les hace hacer esto, ¿o no? ¿Qué digo hacer? Feria científica. ¿Qué han ido a investigar? Feria de salud, promoción y prevención de la salud. ¿Qué más?
Entonces, aquí estas tiritas hay para todas las enfermedades, hay para el helicobacter pylori y un montón de sabe hacer para el helicobacter pylori. Y ustedes deben conocer la prueba de embarazo, también es así. ¿Nunca se han hecho? No se me haga. Bueno, se pone aquí la muestra y entonces de acuerdo a la tirita va corriendo, ¿no? Para SIDA, para COVID, para todas las hepatitis, para todas las enfermedades. En 5 minutos o 10 minutos yo sé si es positivo o negativo. Si aparece una sola línea es negativo, pero si aparecen 2 líneas es positivo. Generalmente así se. Pero mide anticuerpos. Generalmente mide anticuerpos. Hay pruebas rápidas antígeno también en algunas enfermedades, pero en el VIH hay solo anticuerpos. Mide IgM y IgG. ¿Ya? Entonces yo pediré aquí pruebas rápidas. Entonces no pido porque aquí dice test serológicos negativos. ¿Por qué negativos? Porque no hay anticuerpos. ¿Cuánto tiempo después? De 15 días. A partir de los 3 meses recién yo puedo pedir un test serológico. Entonces, en ese periodo adulto yo tengo que pedir métodos directos. ¿Y cuáles son los directos para VIH? PCR y la proteína P24. ¿No es cierto? Y esta proteína P24, ¿mediante qué se hace? Mediante la prueba de ELISA de 4ª generación. ¿Ya? Que le quede claro, no vaya a venir un vecino y le diga, ay, ¿sabe qué? Anoche o hace una semana estuve con una relación con una señorita y tengo la duda, ¿qué estudia medicina? ¿Qué puedo hacer? Así va a estar como lo que yo les mandé, ¿no? ¿Han visto lo que les mandé? Viene un pariente que dice, a ver, estudia medicina. ¿O no? ¿No les mandé? Se ponen a mirar aquí, ¿qué van a hacer? No tengo ni la menor idea, están diciendo por dentro ustedes. Pero eso yo no quiero que digan eso. Sí, decir, bueno, si ha sido hace 2 semanas, no te puedes hacer prueba de laboratorio de esa prueba rápida. Tienes que hacerte pruebas más sofisticadas. Y eso no cualquier laboratorio hace. A veces ni los doctores saben. ¿No? Pero ustedes van a ser buenos doctores. Van a saber qué pedir. La proteína P24 o ELISA de 4ª generación, que aquí en Santa Cruz creo que solo hace en la segunda fase, ¿cómo es la clínica? Generalmente es asintomática. El individuo parece sano, no hay manifestaciones clínicas, el virus continúa replicándose, pero no tan intensamente. A veces aparecen unas lesiones así en la piel, a veces pueden aparecer esas lesiones en la boca. ¿Qué es eso? A ver. ¿Lesiones qué? ¿Qué? Oportunistas. ¿Pero qué se llama? Candidiasis. Ya, ¿pero qué se llama específicamente? Mujeres. ¿No han visto ginecología? Cándida es el hongo más frecuente que se halla en Santa Cruz. Yo no creo que no haya empezado por cándida. No están comprando cándida, o no están llevando ginecología. Al final, ¿cuándo? La materia se llama parasitología y micología. La materia de bacteriología se llama bacteriología y micología. ¿Qué significa? Que yo debo partir en 2 las materias, la mitad bacterias y la mitad virus. Porque si no, yo debería llevar bacterias en un semestre y virus en otro semestre, si fuera semestral. ¿Cómo es posible? Falta un mes para terminar las clases. Solo más noviembre ya son exámenes.
¿Ah? Ya está llevando. En el mes. Van a quedar hasta el mes. Van a llevar volando. Van a pasar de noche. Entonces, esto se llama mugue, producido por la cándida albicans. Aquí en esa etapa, ustedes le hacen abrir la boca al paciente y le ven así, a ver si no es cierto, ¿no? Esto aparece en los estados de inmunodepresión, ¿no? A veces, y en el estadio SIDA, bueno, ya aparecen las infecciones oportunistas, ¿no es cierto? Donde ya se afecta a todos los órganos por el estado de inmunodepresión. El cerebro da meningitis, criptococos neoformas, los pulmones da neumonía, neumocistis virovenchi, los intestinos dan diarrea crónica, criptosporitis lumbar, los genitales dan citomegalovirus, dan herpes genital, ¿no? Pueden dar papilomavirus. En el hígado puede dar herpes simple, herpes zóster. En la piel da sarcoma de Kaposi, que es un tipo de cáncer de piel. Esto más es en los pacientes de raza negra. En la boca y garganta, candidiasis, ¿no? En los ojos, retinitis por citomegalovirus. Cualquier cosa puede dar, hasta del resfrío el paciente se puede morir cuando está en una etapa ya de SIDA, ¿no? Ahí tenemos algunas de las enfermedades oportunistas más frecuentes. ¿Tienen en su guía esto o no tienen? ¿No tienen en su guía? Bueno, ya saben cómo se transmite la infección sexual en un 70-80%, parenteral en un 0,5% y vertical, o sea, de la madre al hijo el 30%. Esto, chicos, aunque sea bajo el porcentaje, 0,5%, es cuando uno tiene un accidente laboral o cuando tiene una transfusión sanguínea parenteral. Por ejemplo, si ustedes tienen como personal de salud al ir al hospital, tienen un pinchazo de un paciente, se pinchan con la jeringa de un paciente o al hacer un procedimiento un paciente se pincha o desarrolla. Entonces, hay un protocolo, una metodología a seguir. Ustedes deben ir urgente a decir al jefe de sala o al jefe de emergencia que me pinché, porque no sabemos si ese paciente está en esa etapa o en esta etapa, o no sabemos si no tiene nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sacarle sangre al paciente y sacarme sangre yo que me pinché. Entonces, ahí me hacen las pruebas de laboratorio. ¿En cuál periodo sería la transmisión generalmente? En cualquier periodo puede haber virus, pero más es en el periodo agudo, ¿no es cierto? Pero en cualquier periodo puede haber. Entonces, me tienen que hacer pruebas a mí, al paciente. Si el paciente es positivo y yo no soy positiva en ese momento, entonces, porque no puedo haber formado anticuerpos el mismo día, ¿no es cierto? Entonces, si yo doy negativa y el paciente da positivo, inmediatamente antes de las 6 horas deben iniciarme el tratamiento a los antirretrovirales en la presencia de la hospital. Inmediatamente. Pero si el paciente da negativo y yo doy positivo, ¿qué va a pasar? ¿El paciente me contagia? No, es que yo ya lo tenía, ¿no es cierto? Y puedo estar echando la culpa al paciente que tengo que ir al hospital, porque me contagié porque tuve un rechazo. Por eso el protocolo es inmediato. ¿Ya? Entonces es así que se debe seguir. Ahora, ¿qué líquidos tienen? Todos los líquidos biológicos tienen virus. Todos los líquidos biológicos de un paciente vital estamos hablando, ¿no? Pero ¿cuáles tienen mayor cantidad? Sangre, semen, por eso las secreciones por transmisión sexual. La leche materna en un bebé cuya madre es VIH positiva, se prohíbe que dé leche materna. Porque además de que la leche tiene virus, muchas veces al quitar el bebé hace heridas en el pecho. No estoy pasando. ¿Ya?
Entonces, todos los líquidos biológicos tienen virus, pero en menor cantidad. Por ejemplo, tiene la saliva. Entonces, los besos, por un beso con un paciente de VIH se transmite el SIDA. ¿Qué piensa usted? ¿Se puede transmitir en un beso? ¿Sí? O sea que usted para pensar, primero tiene que hacerse la de besos y te hace la prueba de ¿qué? No requisito. Va a ser requisito. Ya saben. Él va a pedir la prueba del VIH. Pero chicos, la saliva tiene poquísima cantidad de virus. Tiene, pero poquísima. Y se dice que debe haber un intercambio de saliva para que exista la suficiente dosis infectiva de 3 litros. O sea que en un beso va a intercambiar 3 litros de saliva. Entonces no hay riesgo. Se pueden besar, se pueden abrazar, pero relación sexual con protección, ¿no? O preservativo. Las caricias, la piel sana, no hay transmisión. Pero yo, si soy médico y estoy en el hospital, puedo tener una microherida y puedo salpicarme con sangre o cualquier líquido biológico. Entonces hay riesgo de transmisión. Por eso normas se debe ser muy actuantes, siempre, ¿no? La comida, el aire no transmite, ¿no? El agua, ¿qué decían? Una vez yo me acuerdo, no coman naranjas, están siendo inyectadas con el virus de VIH. ¿No? A mí me pasó eso mi mamá. Ay, dice que no hay que comer la naranja, que están viniendo infectadas con el virus de VIH. No, no es mecanismo de transmisión de comer, a no ser que le pongan, no sé, pienso, ¿no? Que le pongan ingredientes cantidades. Bueno, el diagnóstico del laboratorio ya hemos dicho. Hay dos. Para hacer diagnóstico tenemos que pensar en métodos directos o indirectos de acuerdo a la etapa de la enfermedad. ¿Está claro, no es cierto? Aquí van a pedir métodos directos. No. Sí. En la etapa aguda van a pedir métodos directos. ¿Cuál es? La PCR y la proteína 24 a través de ELISA de cuarta generación. O sea, ustedes piden proteína P24. El laboratorio es el que sabe qué técnica va a utilizar. Es ELISA de cuarta generación. ¿Ya? Ahora, si el paciente, ustedes ya saben que es VIH positivo, por cualquier prueba, directa o indirecta, si es en la etapa de latencia, que tienen que pedir prueba serológica. ELISA de primera, segunda, tercera, cuarta generación. Porque igual les va a detectar. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a pedir a ese paciente que les dé test de ELISA positivo? ¿Qué va a pedir, niña? ¿Qué haría con un paciente si le da ELISA positivo para VIH? Prueba confirmatoria. ¿Dónde está? A ver, su compañero de atrás, ¿qué pediría usted? ¿Usted es mi alumno? ¿Qué pediría usted? Si tiene un paciente que va a su consultorio, usted sospecha porque hay una etiología que puede ser VIH positivo, trae su análisis, le dice que es ELISA positivo para VIH. ¿Qué es lo que hace, doctor? No me diga que la mínima idea. Les he dicho, ¿qué es lo que harían? ¿Ah? ¿Qué harían, chicos? ¿Qué harían? Esto, pues, ¿qué es lo que van a hacer? Pedir esto. ¿Para qué van a pedir eso? Ah, ya son pacientes VIH positivo, ¿qué voy a pedir? Van a mirar el linfocitos PSD4, eso es para saber su estado inmunológico. He recitado eso desde el principio, desde el primer minuto que entré aquí. Y parece que no me han entendido, ¿no? No se me ha entendido. Bueno.
Ahí tenemos los exámenes. ELISA puede detectar antígeno o anticuerpo. Western blot detecta anticuerpo. Pruebas rápidas detectan anticuerpo. Pero para hacer seguimiento CD4 o carga viral. Aquí están las pruebas de laboratorio. Esto es en semanas. Semanas o meses. Bueno, la cosa es en función del tiempo. ¿Qué es lo primero que aparece? En la etapa aguda, ¿qué pueden pedir? PCR. RNA es el mismo, ¿no? PCR o en la etapa de latencia, después del tercer mes, piden serología, que detecta IgM, pero la IgM cae. Y la IgG se mantiene de por vida. Fíjense, no pueden pedir serología en esta etapa. ¿Pueden pedir o no? En esta etapa no pueden pedir. ¿Qué se llama esta etapa donde no pueden pedir? Aguda, pero... Inicia. Exactamente. Esa es la etapa de ventana. Significa que no hay anticuerpos de ventana. ¿Y qué es el riesgo si ustedes piden aquí una prueba serológica? Falsos negativos. A ver, amigo, que has hecho la prueba rápida, que has salido negativo, quédate tranquilo. ¿No? No tienes VIH. Y lo despachan al pobre. Y el pobre contagiando a cuántos. ¿No? Es porque ha salido un falso negativo y una mala información de ustedes, doctores, que les está diciendo. ¿No? Bueno, eso es lo mismo. Aquí está generación, o sea, las proteínas, así como los antibióticos, las cefaloporinas son de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Los de primera generación son los que primero se han descubierto. Esos solamente miden IgG. O sea, tengo que pedir en la segunda etapa. Los de segunda generación también IgG. No puedo pedir en la primera etapa, porque en la primera etapa no hay IgG. Los de tercera generación miden ya IgM, pero tampoco en la etapa dura. ¿Cuál es el que debo pedir en la etapa dura? ELISA de cuarta generación, que mide las dos inmunoglobulinas y también mide la P24. Bueno, estos son los antirretrovirales. Son varios, ¿no? Abacaxi, estradiolina. ¿Qué es la función de esto? Esto lo van a ver mejor en infectología. ¿Ya qué es lo que hacen? Inhibir a las enzimas. Y si inhiben a las enzimas no hay replicación viral. Y mantiene en ese estado, ¿no? Entonces, la situación en Bolivia es grave en Bolivia. El departamento que más casos tiene es Santa Cruz. ¿Ya? No se debe tomar un solo medicamento, un solo antirretroviral, combinación de 2 o 3. ¿Ya? Esos son los ya dijimos, inhiben a las enzimas de las proteasas de grasa, transcriptasa inversa. Y ¿cuál es estas son las infecciones oportunistas, ¿no? Tuberculosis, candidiasis, esa es la tinta china de Cryptococcus pneumonians. Aquí tenemos a Neumocystis gardini, neumonía, ese es el herpes zóster que también lo vamos a llevar. Eso es el molusco contagioso, ese es el sarcoma de Kaposi, ¿no? Eso más se presenta en pacientes de raza negra. Bueno, eso es el estado natural de la enfermedad del VIH. En conclusión, sin aplicar un tratamiento, el virus se replica en las células CD4. ¿Eso está claro? Y a medida que la carga viral aumenta, los linfocitos T es inversamente proporcional, ¿no? Esta disminución puede tener lugar durante muchos años hasta que el número de células CD4 llegue a un nivel crítico de 200 o menos, en el que ha
aparecerán síntomas propios del SIDA, las infecciones oportunistas. El tratamiento frente al virus, que se llama terapia antirretroviral, suele consistir en una combinación de fármacos y reduce la carga viral, por lo que la progresión de la enfermedad se hace lenta y el número de CD4 se estabiliza o aumenta. ¿Está claro? Bueno, entonces, ¿qué es lo más importante para prevenir el SIDA? Abstinencia sexual, me van a decir. No se puede vivir así.